Hola, bienvenidos a nuestras clases de formación de fe en casa. Hoy vamos a hacer la última clase en la serie de clases sobre los sacramentos y hoy también es la última clase que tenemos de nuestro año de formación de fe en casa. Parece increíble pensar que esta es la última clase y que hemos completado un año de aprender a distancia. Y pues sé que este año no ha sido como otros años, ha habido cosas difíciles, como por ejemplo no poder estar juntos aprendiendo, a lo mejor tus clases también las has tenido que tomar a distancia, ha sido difícil no estar con tus amigos, con tus seres queridos, pero doy gracias a Dios por esta oportunidad de poderlos haber acompañado, aunque sea a distancia, por videos, y Dios mediante pronto podamos estar juntos y espero algún día poderlos conocer en persona, ya que podamos regresar a misa y que podamos estar juntos. Cuando me vean me pueden saludar y decir, hey, yo la vi con las clases a distancia. Entonces el día de hoy vamos a hablar del último sacramento en nuestra serie de clases de sacramentos y este es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es uno de los dos sacramentos de curación. Entonces Jesús, que vino aquí a enseñarnos, a salvarnos, Él sabe todo lo que necesitamos. Y como nuestro doctor divino, sabe que a veces nuestra alma necesita curarse o nuestro cuerpo necesita curarse. Entonces nos dejó los sacramentos y dos sacramentos en específico que se enfocan en curar, en sanar a la persona. El primero es el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Pues en ese sacramento sabemos que nuestra alma está enferma por el pecado, por habernos separado de Dios. En algunas ocasiones, si cometemos pecado mortal, pues nos separamos por completo, no tenemos la gracia de Dios. Con el sacramento de la reconciliación, se borran esos pecados, se limpia mi alma y nuevamente recibo la gracia de Dios para estar unido a su voluntad. El sacramento de la unción de los enfermos es enfocado en personas que están enfermas en su cuerpo, tienen una enfermedad grave, una situación grave. Y nuevamente, Jesús, que sabe lo que necesitamos, que es nuestro doctor divino, nuestro médico divino, mientras Él estuvo aquí en la tierra, en los evangelios escuchamos cómo Él, siempre que veía enfermos, los curaba, ¿verdad? Ya sea que mezclaba barro, imponía las manos, los tocaba, pero los curaba. Quería no solamente sanar su alma, sino también quería sanar su cuerpo, ¿verdad? Hubo muchos enfermos y en los cuatro evangelios escuchamos diferentes historias de cómo Jesús sanó a los enfermos y cómo a través también les preguntaba, ¿tú crees en mí? ¿Tú crees? Entonces a través de esa fe Jesús los sanaba. Después de que Jesús resucita, él, y antes de subir al cielo, Jesús le da la orden a sus discípulos. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, hacia el final, por el versículo 18, Jesús les dice, vayan al mundo a llevar la buena nueva, el Evangelio, como dijimos, la buena nueva, el Evangelio, bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, perdonen los pecados y también ahí lo dice, impónganle las manos para sanar a los enfermos. Entonces Jesús les da esta misión de seguir curando a los enfermos, de anunciarles el mensaje de Jesús, anunciarles la salvación, bautizarlos, perdonar pecados y también de sanar a los enfermos. Va y los discípulos llevan la misión de Jesús, como lo aprendimos en la clase pasada, ¿verdad? Siguen esta misión y es a través de esta misión que Jesús deja, que sigue curando, a pesar de que esté en el cielo, sigue estando con nosotros. Él prometió, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Sigue estando con nosotros y sigue curando a través de sus servidores, que son los sacerdotes, y a través del sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, ¿de dónde viene este sacramento? ¿Okay? Sabemos que Jesús lo dejó. En la carta de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 14, Santiago le está escribiendo a las personas y les dice, ¿hay algún enfermo en la comunidad? Que llame a los ancianos, que llame a los discípulos, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante y si ha cometido pecados se le perdonarán. Entonces, la iglesia tomó este mensaje de Santiago y cómo es que sanaban. Nos dice, si hay enfermos, llamen
para que se le impongan las manos, se les ponga un aceite, hagan oración y se les perdonen los pecados. Entonces, de aquí se inicia el rito de el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, ¿de qué se trata este sacramento? Cuando hay un enfermo, se llama al sacerdote, puede ser obispo, sacerdote. Creo que en la clase pasada les dije que los diáconos podían dar el sacramento de la unción de los enfermos. No, ese es sacerdote y el sacerdote u obispos, ¿ok? Son los únicos que lo dan. Se le llama, el sacerdote viene, hace una oración especial por la persona, preferentemente que sea dentro de una misa, puede ser en la casa de la persona, en el hospital, ya sea una persona individual, un grupo de enfermos. Se hace una oración, el sacerdote impone las manos, hace la oración en especial y lleva un aceite especial que fue bendecido antes y le impone el aceite, unge a la persona con aceite en su frente, en sus manos o a veces en otras partes del cuerpo. Y así es como se da el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, en cada sacramento hemos aprendido que hay forma y materia. Entonces, la forma son las palabras que se dice en el sacramento. Y la materia es lo físico que vemos. La forma va a ser la oración que hace el Padre. Y esa oración dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte de tu enfermedad. Entonces, esta es la forma. Y la materia es el aceite que se unge a las personas, que se les pone, y la imposición de las manos. Entonces, ya hablamos de dónde viene el sacramento, quién lo puede dar, cómo es que se recibe. Ahora, ¿quién lo puede recibir? En un principio eran las personas que estaban a punto de morir, eran los que se les daba este sacramento. Pero ahora no es solamente los que están a punto de morir, sino cualquier persona que tenga una enfermedad de gravedad puede recibir el sacramento. Cuando van a recibir alguna cirugía, alguna operación, algún procedimiento médico, también se les puede dar el sacramento. A las personas que ya están avanzadas en edad se les puede dar el sacramento. O una persona que lleva muchos años enfermo, una enfermedad larga, también se le puede dar este sacramento. Entonces, no es solamente para los que están a punto de morir. Y algo curioso es, o algo que les quiero compartir, es de hecho mi esposo y yo recibimos este sacramento en el 2013. Pues sí, en la clase pasada les comenté, Dios nos llamó a mí y a mi esposo a casarnos. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio, pues mi esposo no tenía trabajo, entonces tuvimos que esperar un poquito para recibir la bendición de hijos. Cuando sentimos el llamado a ser padres, tristemente nuestro primer bebé se fue al cielo, no estuvo con nosotros. Y cuando fuimos con el doctor y tratamos de embarazarnos, tardamos un tiempo, mi cuerpo todavía no podía embarazarse. Hicieron una misa para parejas que estaban teniendo problema para embarazarse y en esta misa iban a dar el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces mi esposo y yo fuimos, el sacerdote nos dio el sacramento y par de meses después Dios nos mandó a nuestra primera bendición a nuestra hija mayor. Ahora tiene 7 años. Entonces este es un sacramento nuevamente que cuando estás pasando por una enfermedad o un proceso difícil lo puedes recibir y se puede recibir en más de una ocasión. Ahora, ¿cuáles son algunos de los efectos del sacramento? ¿A qué te ayuda? El sacramento pues nos da la gracia del Espíritu Santo. Primeramente, pues le da consuelo a la persona que está enferma. El estar enfermo pues es difícil porque pues puede que estés sufriendo físicamente, que te duela algo, que estés pasando una situación difícil. Entonces, en el catecismo de la Iglesia Católica, que es, espero que ahora sepan, el libro donde están todas las enseñanzas que creemos como católicos, se nos dice que el sacramento de la unción de los enfermos nos da un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, o sea, nos da consuelo, nos da paz y nos da ánimo para vencer las dificultades del estado de enfermedad grave o por estar ya avanzados en la edad. Entonces, esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y nos da fuerza para resistir al enemigo. En estos momentos a veces es difícil que el enemigo quiera atacarte y que la persona se sienta triste, desanimada, asustada.
que no tenga paz. Entonces, al recibir este sacramento, nos da esa fortaleza, ese consuelo para poder seguir adelante aún en el sufrimiento. En algunas ocasiones, a través de este sacramento, la persona recibe la sanación. Entonces, si nos da ese consuelo, nos fortalece nuestra alma, nos fortalece el cuerpo para resistir. En algunas ocasiones es la voluntad de Dios que la persona se sane y que siga, ¿verdad? En otras ocasiones puede ser que la voluntad de Dios no sea sanar el cuerpo en específico, pero sin embargo a través de ese sufrimiento nos podemos unir al sufrimiento de Jesús y ofrecerlo por la salvación de otros. Entonces recordamos que Jesús al salvarnos en la cruz pues sufrió, pero podemos ofrecer nuestro sufrimiento para la salvación de otros. Y al mismo tiempo este sacramento prepara a la persona para su encuentro con Jesús. Entonces, si la voluntad de Dios es que la persona vaya al encuentro con Jesús, prepara para recibir, para encontrarse con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al recibir el sacramento, los pecados que tenga la persona se borran. Entonces es como si hubiera confesado, si la persona no se alcanza a confesar porque está muy débil o por cualquier situación, borra los pecados, vas completamente limpio tu alma para encontrarte con Jesús y pues vas directamente al cielo y estás con Jesús. Entonces sí, es difícil, ¿verdad? Cuando nos tenemos que despedir de un ser querido, porque pues lo vamos a extrañar y para la familia es difícil, pero para nosotros como católicos, nosotros que creemos en Jesús, sabemos que la muerte no es el final, que nuestra misión es encontrarnos con Jesús en el cielo para estar siempre con Él en la eternidad. Y este sacramento nos prepara, borra los pecados para poder que Jesús nos reciba en el cielo y estar con Él. Entonces, para el santo de esta clase, vamos a hablar sobre San Maximiliano Kolbe. A lo mejor has escuchado sobre este santo. Este fue un sacerdote que dio el sacramento de la unción de los enfermos a muchas personas. Entonces, San Maximiliano nació a final de los años 1894, por ahí, que finales de 1800. Y él, cuando estaba creciendo, tenía un amor muy grande por Jesús y por María. Y él, sintiendo el llamado a dedicar toda su vida al servicio de Dios, se convierte en sacerdote, estudia para ser sacerdote. Y este sacerdote nació en Polonia, era de Polonia. En el tiempo en que era sacerdote, estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a lo mejor han aprendido sobre la Segunda Guerra Mundial en la escuela, pero en esta guerra había un grupo de personas que se llaman los nazis, que ellos no querían a muchas personas, ellos querían terminar con muchos grupos de personas porque creían que solamente una raza de personas eran los mejores y los demás no tenían derecho a vivir. Entonces empezaron a perseguir a muchas personas, entre ellos uno de los grupos que persiguieron mucho era a los judíos. Entonces San Maximiliano, que era de Polonia, él sabía que eso estaba mal, entonces él empezó a ayudar a los judíos a esconderlos y a que no se los llevaran porque sabía que los iban a tratar muy mal y los iban a matar. Entonces, al estar escondiendo personas, hubo una ocasión que lo vieron, lo descubrieron los soldados de Alemania y lo atraparon. Entonces, al estar en la prisión, se enteraron que era sacerdote. Ellos no creían en Dios. Entonces empezaron a pedirle que negara que creía en Jesús. Le preguntaron, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Entonces lo lastimaron, lo golpearon y le seguían preguntando, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? San Maximiliano no negó a Jesús. Entonces, cansados de que no lo negó, lo llevaron a un campo de concentración. Un campo de concentración era donde llevaban a personas de todos estos grupos que ellos no querían y donde los trataban muy mal y los llevaban para morir, para matarlos. A San Maximiliano lo llevaron a uno de los campos de concentración más grandes, que fue en Auschwitz. Y él estando ahí, él en medio de esa situación tan difícil, él decidió llevar la luz de Jesús y la esperanza aún en esta oscuridad, en este lugar tan difícil.
y en secreto empezó a llevarle los sacramentos a las personas, a enseñarles sobre Jesús, a escuchar confesiones, a dar la unción de los enfermos, porque en estos lugares no se les daba comida, los obligaban a trabajar mucho y pues las personas morían, muchas personas murieron aquí. Entonces, San Maximiliano les daba esperanza a estas personas, les hablaba de Jesús, escuchaba confesiones, daba el sacramento. Entonces, hubo un día que uno de los prisioneros que estaban ahí en este campo de concentración se escapó. Y los guardias, molestos por esta situación, decidieron, ok, pues escapó uno, por esa razón, ahora vamos a escoger 10 prisioneros que van a morir porque él se escapó. Entonces, al azar empezaron a escoger, a ver, tú, escogieron a 10. Y a uno de los que escogieron, al enterarse que a él lo habían escogido para morir, empezó muy asustado a llorar, a decir, por favor no me maten, yo soy esposo, tengo hijos, no van a sobrevivir si me matan a mí. Y San Maximiliano, al escuchar esto, él dio un paso al frente y dijo, tómenme a mí en lugar de él. Por ese amor tan grande que él tenía por Jesús, él estuvo dispuesto a dar su vida por la otra persona, al igual que Jesús dio la vida por nosotros para salvarnos. San Maximiliano dio su vida por esta persona. Entonces los guardias dijeron, ok, pues vamos. Se llevaron a estas 10 personas y los pusieron en una celda donde no les iban a dar ni comida ni agua para que se murieran de hambre. Entonces, pues si yo hubiera estado en esa situación, yo hubiera estado muy asustada, molesta, sin saber qué hacer. Sin embargo, San Maximiliano estaba tranquilo y él decidió traerles esperanza a esos otros 9 hombres que estaban con él y que iban a morir. Entonces, dentro de esa celda, las personas que sobrevivieron fuera de la celda cuentan cómo se escuchaba cantos, salmos, él les empezó a hablar de Jesús, cantaban salmos. Entonces, aún en esta situación tan difícil, él les llevó esperanza a estas personas y uno a uno fueron muriendo. Y San Maximiliano no murió en esta situación. Entonces, como se empezaron a desesperar los soldados, al final dijeron, bueno, pues vamos a poner una inyección ya para matarte. Y se cuentan nuevamente las personas que lo vieron. San Maximiliano, en lugar de rehusarse o estar molesto, dio su brazo y dijo una oración para ir con Jesús. Entonces, esta historia que les cuento, sí, San Maximiliano fue un gran santo. Años después, par de años después, Papa Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II ahora, lo canonizó, lo declaró santo. Y una canonización es un proceso por el cual se estudia la vida de una persona y pasa por un proceso y se decide si esta persona fue un santo, no quiere decir que nació con una corona y nunca hizo nada malo en su vida, sino quiere decir que es un gran ejemplo para nosotros a seguir y ahora está con nosotros en el cielo, puede ser nuestro intercesor en el cielo. Y se hace lo que se llama una canonización. Una canonización es una gran celebración, una misa grande donde se declara a la persona santa. Entonces, San Maximiliano de Kolbe fue canonizado hace algunos años por Papa San Juan Pablo II. Y escuchamos su historia. Al escucharla, pues a lo mejor es difícil pensar, ¿verdad? El dar su vida por otra persona y el yo morir en lugar de otra persona y decir, wow, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo tuvo ese valor y cómo lo pudo hacer? Y la razón por la cual él tuvo ese valor no es porque fuera súper poderoso, sino es porque poco a poquito en las situaciones pequeñas, él siguió las enseñanzas de Jesús, él siguió la voluntad de Jesús y en lo poquito, él fue practicando, ¿ok? Para cuando llegó este gran momento, él pudo hacer el sacrificio más grande es dar la vida por otra persona. Y para decirles la verdad, todos estamos llamados a amar a las otras personas, a sacrificarlos por la otra persona. A lo mejor no como San Maximiliano, de dar la vida por otra persona literalmente, pero al servir al otro, al amar al otro, al ayudar al otro. Y esto se le llama virtud. Y la virtud es como un músculo. Por ejemplo, si quisieras correr una carrera larga, pues no es que te vas a poder parar y vas a correr rápido, ¿verdad? De un principio si nunca has corrido porque te vas a cansar. Para eso se entrena poco a poquito. De la misma manera, la virtud, las cosas buenas, poco a poquito lo podemos entrenar. Es como un músculo que entre más lo practicamos y más lo hacemos,
más se fortalece. Entonces yo los invito a lo largo de su vida este verano y a lo largo de su vida que sigan aprendiendo, no terminen con esta clase y ya no regresen. Sigan aprendiendo sobre Jesús, sigan aprendiendo sobre María, sobre los santos y sobre cómo tú puedes amar a las demás personas, servir a Dios para que poco a poquito tú puedas ser un gran santo a lo que todos estamos llamados. ¿Ok? Entonces, nuevamente me gustó mucho estar con ustedes en estas clases de formación de fe en casa y espero verlos pronto en algún momento.